Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. En esta sesión séptima vamos a abordar fundamentalmente tres temas. El primero son los organismos de control y la organización electoral. El segundo son los organismos independientes. Y el tercero es el ordenamiento territorial. Vamos a iniciar entonces con el primero de ellos, la organización electoral y los organismos de control. Para comenzar, vamos a decir que la organización electoral se encuentra constituida principalmente por los siguientes dos organismos. Por una parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil y por la otra, el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, antes de continuar, de una vez vamos a dar las pautas de los apuntes, como se ha hecho en las sesiones anteriores. Para esta séptima sesión vamos a hacer un mapa conceptual por cada uno de los temas que acabamos de mencionar. Organismos electorales, organismos de control, organismos independientes y las entidades territoriales. En cada mapa conceptual vamos a decir qué organismos constituyen cada una de las estructuras que acabo de señalar. Vamos a mencionar tres funciones principales, explicándolas detalladamente en la mayor medida posible, y vamos a plantear dos ejemplos en los que pueda actuar cada una de las entidades que vamos a mencionar. Ustedes se pueden apoyar en el texto o en fuentes externas, al igual que en lo que se va a decir a lo largo de este video. Muy bien, decíamos entonces, en la organización electoral tenemos dos instituciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Comencemos con la primera, que es mucho más familiar para todos nosotros. La Registraduría Nacional del Estado Civil cumple dos funciones esenciales. La primera es el registro e identificación de todos los ciudadanos colombianos. Vemos entonces que esa es la función más cercana a todos nosotros. La primera vez que un colombiano tiene contacto con la Registraduría Nacional del Estado Civil es cuando sus progenitores, la clínica o la persona que esté a cargo obtiene a su favor lo que vimos en clases anteriores, la constancia del reconocimiento de su personalidad jurídica, que es el documento llamado Registro Civil de Nacimiento. Muy bien. Entonces, a partir de allí, por supuesto, ya la persona queda inscrita en esas bases de datos y posteriormente obtendrá los documentos posteriores. Vamos a decir que hay tres registros civiles esenciales. El primero es el Registro Civil de Nacimiento. El segundo es el Registro Civil de Matrimonio, muy importante por los efectos del parentesco, los efectos patrimoniales que se derivan del acto matrimonial, que lo explicamos en alguna sesión anterior, en la de los derechos sociales y los derechos de la familia. Y el tercer registro civil es el de defunción, registro civil de defunción, es decir, donde se anota el fallecimiento ya de una persona, que tiene efectos muy importantes al permitir que a partir de entonces se puedan promover los procesos de sucesión o de herencias, más conocidos entre nosotros bajo esta última denominación. Es decir, cuando ya los herederos pueden proceder a demandar ante los jueces civiles, municipales o a quien corresponda la partición y la asignación de una sucesión. Muy bien, continuamos. Esa es la primera función esencial de la registraduría, quien también les pide otros documentos de identificación, como las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía. Pero tengamos claro esto, es a partir del registro civil de nacimiento que se acredita la calidad de nacional colombiano. Es a partir del registro civil de nacimiento. La cédula de ciudadanía, como su nombre lo indica, lo que acredita es que se ha arribado a la plenitud del goce de los derechos civiles y políticos
lo cual se adquiere al alcanzar la mayoría de edad, es decir, los 18 años cumplidos. Muy bien. La segunda función de la Registraduría Nacional del Estado Civil es disponer la logística de las elecciones que se realizan en Colombia, cualquiera sea su naturaleza, sea elecciones populares de alcaldes, gobernadores, del presidente, del Congreso y demás, o ya sea que se trate de los otros mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, el plebiscito, la consulta, entre otros. Esa función especial la tiene asignada la Registraduría Nacional del Estado Civil, que por supuesto en estas materias hay cierta cooperación con el Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con algunas funciones o con algunas tareas y cargas que deben cumplir los partidos políticos. Pero muy bien, estas son las funciones esenciales de la registraduría. Hay que decir que es una institución muy importante, que se modernizó gracias al impulso que le dio el presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien expidió la moderna fórmula de cédulas que tenemos hoy. De hecho, la cédula número 1, para que ustedes lo tengan como curiosidad, es la de Rojas Pinilla. La cédula número 2 es la de su esposa. Bien, antes de eso, pues la identificación de las personas era muy compleja a través de partidas de bautismo o a través de sistemas de cedulación bastante poco serios, bastante poco confiables, muy poco confiables más bien, lo que hacía que no hubiese mucha credibilidad frente al sistema electoral, aunque por supuesto ese es un punto que siempre va a ser debatido tanto en Colombia como prácticamente en la mayoría de las democracias. Y está muy bien que se haga, porque si hay algún sistema que se debe vigilar en la estructura del Estado colombiano, pues es el electoral. Muy bien, continuamos. El otro organismo que mencionamos que hace parte de la organización electoral es el Consejo Nacional Electoral. Este es un organismo que tiene funciones de vigilancia, de control y también de sanción. Los partidos políticos deben responder ante el Consejo Nacional Electoral en aquellos casos en los que se denuncie que se están cometiendo irregularidades de las colectividades, o si es el caso de los candidatos, pues tendrán que ser los candidatos los que rindan cuentas ante esta organización, que puede adelantar las investigaciones que sean del caso por fraude electoral, por inscripciones que al parecer son nulas, entre otros. Por supuesto, aclaremos, el tema del fraude electoral sería para los efectos políticos o para los efectos de las sanciones electorales del caso. Porque si en el fraude electoral hay comisión de delitos, ese asunto ya le corresponde conocerlo es a la Fiscalía General de la Nación. Si está implicado algún aforado, pues cuyo juzgamiento le corresponda a la Corte Suprema de Justicia, entonces será la sala de instrucción de la Corte Suprema y no la Fiscalía. Esto lo comento simplemente como curiosidad. Muy bien, ustedes pueden profundizar en el texto en las otras funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral. Bien, hasta aquí entonces, y un poco para sintetizar, vamos a dejar el tema de los organismos electorales, que como ya habíamos explicado reiteradamente a lo largo de diversas clases, no es parte de ninguna de las tres ramas del poder público. Es una organización de carácter independiente y autónoma por el bien de la democracia, por supuesto. Más allá de las influencias políticas, todos los demás temas que se pueden debatir, por ejemplo, el hecho de que el Consejo Nacional Electoral es elegido, los magistrados de ese consejo son elegidos por los partidos políticos y normalmente los magistrados que integran ese consejo, normalmente, como lo decía, son miembros activos de partidos políticos o militantes abiertos de partidos políticos, lo que ha llevado a generar un cuestionamiento acerca de si la independencia y autonomía institucional del Consejo Nacional Electoral realmente se está cumpliendo por cuenta de esa indelicada incidencia que pueden tener
los partidos políticos frente a esta institución. Muy bien, los temas que ustedes quieran comentar sobre estos asuntos pueden formularlos por el correo electrónico, mejor aún si el tema es de debate, a través de los foros que están situados en el campus para esos efectos. Bien, vamos a pasar ahora a los organismos de control. En los organismos de control vamos a encontrar también dos entidades a nivel general. Por una parte, el Ministerio Público, que es un conjunto de subinstituciones que ya vamos a explicar, y por el otro, la Contraloría General de la República. Bien, comencemos con el Ministerio Público. En el Ministerio Público tenemos tres instituciones centrales que vamos a destacar. En primer lugar, el Procurador General de la Nación. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo. Y en tercer lugar, las personerías municipales. Bien, dentro de la Procuraduría General de la Nación destacamos, por supuesto, tanto al Procurador General como a los procuradores provinciales, que son aquellos que están ubicados normalmente en algunos departamentos o en algunos municipios que son cabecera de distrito judicial, como es el caso de Buga Valle del Cauca. Bien, las funciones esenciales del Ministerio Público en general, es decir, de todo este entramado de instituciones que acabamos de mencionar, se pueden condensar en las que vamos a mencionar. En primer lugar, es una institución que está consagrada a la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos y la salvaguarda del orden constitucional. La protección, la defensa del orden constitucional mediante la formulación de acciones de control y de protección. Es decir, el Ministerio Público es el vocero de la sociedad. Es quien promueve la defensa de los derechos humanos y del interés colectivo. Por eso, como hemos mencionado en la sesión de los mecanismos de protección de derechos humanos, cualquier mecanismo de estos puede ser interpuesto por las entidades del Ministerio Público. Acciones de tutela, habeas corpus, acciones populares, cualquiera de ellas que sea en defensa o protección de los derechos humanos pueden ser promovidos por este conjunto de instituciones que hace parte del Ministerio Público. La insistencia para que se revise una tutela, es decir, cuando una tutela se envía a la Corte Constitucional y la Corte decide no revisarla, cualquiera de las instituciones del Ministerio Público, particularmente la Procuraduría General, en concreto, especifiquemos esto, la Procuraduría General o la Defensoría del Pueblo, pueden solicitar la insistencia. Bien, entre otros, los magistrados de la Corte Constitucional también lo pueden hacer. Muy bien, prosigamos entonces. Vamos a especificar cuáles son las funciones en detalle que le corresponden a cada una de las instituciones que están conglomeradas en esa figura del Ministerio Público. Muy bien, antes de eso digamos que al Ministerio Público también le corresponde otra función general, que es la de la vigilancia ética de los servidores públicos. Es decir, la Procuraduría puede imponer sanciones por violaciones al Código de Ética de cualquier persona que ostente una función pública, sea que se trate en estricto sentido de un servidor público o puede ser que se trate de un particular que transitoriamente está ejerciendo funciones públicas. En ambos casos, la Procuraduría puede intervenir y puede conducir a sanciones tales como suspensiones en el cargo, llamados de atención e incluso la destitución. Hoy por hoy, por cuenta de la decisión de la Corte Interamericana, que está amparada en el Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como Convención Americana de Derechos Humanos, está en duda, o más bien ya se decantó, que esta facultad sancionatoria de destitución de la Procuraduría y de la Contraloría, de paso, no puede alcanzar los derechos políticos. Se ha dicho, conforme al artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana,
que los derechos políticos solo pueden ser objeto de suspensión o de limitación por parte de un juez penal a través de un pronunciamiento condenatorio que no es otro que una sentencia, por supuesto. Bien, prosigamos. El Procurador General de la Nación reúne en sí mismo las funciones que acabamos de señalar. Por supuesto, junto con el Procurador, las demás Procuradurías provinciales, es decir, las que están ubicadas en las diversas regiones de Colombia. Tienen tanto la función de protección de los derechos humanos como la de la sanción ética y la vigilancia de las actuaciones de los servidores públicos. Por eso podemos observar que hay procuradores que son delegados en materia civil, delegados en materia penal, procuradores de infancia y adolescencia, procuradores medioambientales y agrarios, porque cada uno de ellos tiene la función especial de intervenir en esa clase de procesos. Ahora, ¿quién le puede solicitar a la Procuraduría, bien sea la General de la Nación o alguna de las provinciales, que intervenga en algún caso concreto de un ciudadano? ¿Quién lo puede solicitar? Cualquier persona. Si usted está adelantando algún trámite administrativo o algún proceso judicial de cualquier tipo, cualquiera que sea, y siente que no se están respetando sus garantías, considera que hay sospechas sobre el procedimiento, no está de acuerdo con la forma en que se están llevando a cabo las actuaciones, porque cree, estima, considera que no se está actuando en forma correcta, cualquier persona puede acudir a la Procuraduría, bien sea a la Procuraduría Provincial, y si tiene desconocimiento sobre a quién acudir, puede hacerlo a cualquiera de ellas, que las instituciones internamente deben encauzar la petición al que le corresponda. Muy bien, entonces procuradores hay para todos los procesos en todas las áreas, porque esas funciones son bastante trascendentales para cumplir con la misión de la defensa de la sociedad. No solo se trata de salvaguardar los derechos fundamentales, sino también de promover mecanismos de protección de los intereses colectivos y vigilar la conducta de los servidores públicos. Hay, podríamos decir, para efectos ilustrativos, para quien quiera profundizar en ello, hay un código disciplinario único que es bajo el cual se adelantan estos procedimientos por parte de la Procuraduría, y en él están contenidas las faltas de los servidores. También la Procuraduría tiene una facultad especial, que es el denominado poder preferente. Es decir, la Procuraduría puede escoger asumir la vigilancia ética de un servidor público por encima de los comités disciplinarios internos de una entidad. Por ejemplo, por encima del comité interno que vigila las actuaciones al interior de una alcaldía municipal, la oficina de control interno, por decirlo de algún modo. Incluso si una personería municipal está adelantando una investigación, puede ser que el procurador provincial asuma ese poder preferente. Bien, entonces, como vemos, es una institución de alto calado y por lo tanto que debe ser también muy vigilada por los ciudadanos. Los ciudadanos son los primeros veedores de la actuación de las autoridades y por tanto hay que observar que realmente quienes lleguen a esos cargos lo hagan con pulcritud. Estamos en tiempos, a propósito, en que se están promoviendo las ternas y se está adelantando el proceso de selección tanto de Procurador General de la Nación como de Contralor General de la República. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la otra institución que hace parte de ese conglomerado que denominamos Ministerio Público. Esta es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se concentra en la función de promover los derechos humanos, de generar alertas tempranas sobre su posible vulneración, especialmente en casos masivos de amenazas o de agresión. Estamos hablando de los desplazamientos, de las masacres, del conflicto armado, de asuntos de orden público, entre otros. Esa hace parte de las funciones de la Defensoría del Pueblo, quien también tiene otra que hemos estudiado aquí con anterioridad,
y es la de asistir a las personas que requieren una defensa técnica en los procesos penales. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la delicada tarea de coordinar el sistema de Defensoría Pública Nacional para aquellas personas que se ven involucradas en un proceso penal y no tienen a quién acudir, bien sea tanto en calidad de procesados, que es la norma general, pero también en calidad de víctimas. Digamos, las víctimas no tienen por qué quedarse sin representación. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, deben procurar que se promueva la representación de las víctimas si ellas lo solicitan así, que son asuntos que muchas veces no se conocen. Y aclaremos, estamos hablando de víctimas de delitos, no únicamente de víctimas del conflicto armado. Muy bien, entonces la Defensoría es la que suele formular las alertas tempranas, como ya les comentaba, en situaciones de conflicto armado. Es quien lleva los registros estadísticos, los informes en materia del avance del cumplimiento de derechos humanos, entre otros. Entonces su tarea es principalmente la de promoción, formación y divulgación en derechos humanos. Derechos humanos y en mecanismos constitucionales. Muy bien. La tercera entidad que conforma este conjunto del Ministerio Público son las personerías municipales y las personerías distritales también, por supuesto. Esta entidad, la personería, también reúne en sí mismas las dos funciones centrales del Ministerio Público, es decir, las de proteger los derechos humanos, ejercer mecanismos para promover su defensa tanto en beneficio de particulares como del interés colectivo, y por otra parte la función de vigilar y eventualmente procesar y sancionar a servidores públicos por violar los códigos éticos de la institución, las normas disciplinarias o el Código Disciplinario Único. Por supuesto, cada personería actúa en la órbita de su respectiva jurisdicción. El personero municipal de Tuluá pues tiene la capacidad de la facultad de juzgar disciplinariamente a los servidores públicos del municipio de Tuluá y así sucesivamente, Buga, Cartago, entre otros. Bien, también aclaremos, cuando nos referimos a que las personerías pueden adelantar acciones particulares, sí, es correcto. Si una persona necesita una acción de tutela por algún asunto de salud, o que se promueva un derecho de petición, o un habeas corpus, o algún mecanismo necesario para proteger sus derechos fundamentales, la personería está presente para poderle brindar esa asesoría gratuita a los ciudadanos. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Si no tenemos dónde acudir, las personerías son un espacio muy cercano y muy relevante para la protección de derechos humanos, y los trámites que se adelantan ante ellas son gratuitos, para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo vale decir, esto lo explico porque en algún foro me lo preguntaron. Recuerden que los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho también prestan orientación gratuita a aquellas personas que no tienen recursos para contratar un abogado. Muy bien, continuamos. Hasta aquí tenemos entonces la estructura del Ministerio Público, que hace parte del primer organismo de control. Como ustedes pueden ver, se trata del control disciplinario, es decir, de la vigilancia ética de los servidores públicos y también de la protección de los derechos humanos. Muy bien, vamos a pasar ahora al segundo organismo de control, que es la Contraloría General de la República, junto con las Contralorías departamentales y municipales. Vamos a observar un cambio en dos expresiones. La Procuraduría es General de la Nación y por eso está orientada a la protección del interés nacional. La Contraloría es General de la República. Y república viene de la expresión latina res, que quiere decir cosa,
res quiere decir cosa, y pública, pues que se refiere a lo público. En ese orden podemos entender que la función central de la Contraloría es vigilar, procesar y sancionar las conductas que se cometan en contra del patrimonio público. Es decir, todas aquellas situaciones en las que se pueda evidenciar que hay una amenaza en contra del presupuesto o que se está yendo en detrimento de los recursos de la nación, de los departamentos y de los municipios, sucesivamente. Porque para eso están estructuradas territorialmente las Contralorías. La General de la Nación, las Contralorías departamentales y las Contralorías municipales. Esa es su función central. Al hablar de los derechos colectivos, mencionamos el caso de los elefantes blancos. Muy bien, la Contraloría es quien tiene ese deber especial de vigilar y evitar que esto suceda, el despilfarro de los bienes o del patrimonio, que puede ocurrir principalmente por las siguientes circunstancias, entre otras. Por la malversación de fondos públicos, es decir, que se destinan las partidas presupuestales para cosas que no son. Por ejemplo, cuando los recursos de la salud, caso de una EPS muy conocida, los recursos de la salud terminan invirtiéndose en piscinas y en hoteles en Miami. O también cuando se presenta la destrucción del patrimonio público, que es cuando las entidades competentes a cargo de la conservación o mantenimiento de arquitectura de interés nacional no ejecutan las obras tendientes a conservarlas, o permiten que se derrumben las edificaciones trascendentales, o cuando se están utilizando los implementos públicos, los de las oficinas, por ejemplo, para fines particulares y fines privados. Esto no solo se refiere a los objetos materiales, sino también cuando se están prestando espacios institucionales, por ejemplo, en medios de comunicación, para hacer cuñas en favor de partidos políticos, siempre que no sean de las que están ordenadas en la ley. Todo ello entonces está a cargo de la Contraloría General de la República, entre otras funciones que ustedes podrán investigar en el texto. Entonces se refiere tanto a la preservación del patrimonio público, entendido como el flujo de activos, bienes, materiales e inmateriales de la nación, como a la preservación y el control de los principios de planeación y ejecución correcta del presupuesto que se está girando. Es decir, protegemos tanto el patrimonio que ya existe como el flujo de dinero que es tendiente a cumplir con actividades sociales del Estado. Muy bien, la Contraloría, por supuesto, también vigila los incrementos patrimoniales sospechosos de los servidores públicos, que es también un escándalo que lamentablemente se presenta con mucha frecuencia. Recordemos casos de la DIAN en Buenaventura, entre otros. Muy bien, por supuesto esta tarea se cumple, el de la Contraloría de Consumo, con la DIAN y con los demás organismos competentes para el efecto, según el régimen disciplinario que tenga el servidor público. Como ya habíamos dicho, las sanciones de la Contraloría también pueden implicar multas y no se puede ahora extender hasta la destitución en el caso de los servidores públicos elegidos popularmente por la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de ese artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces los organismos de control. Vamos a pasar ahora al tema de las entidades territoriales. Ustedes van a poder observar que la mayoría de los asuntos que hay por tocar aquí ya los hemos considerado. Simplemente voy a pronunciarme sobre algunos aspectos novedosos que no se hayan abordado en sesiones anteriores. Ya habíamos dicho antes que Colombia es descentralizada y eso implica que hay algunas competencias que tienen las entidades territoriales y en eso nos vamos a concentrar. Por favor, para sus apuntes, en este caso vamos a mencionar cuáles son las competencias autorizadas para las entidades territoriales y cuáles son las competencias limitadas
para las autoridades territoriales. Eso lo van a encontrar en el texto en mayor profundidad en algunos de los mapas conceptuales. Recordemos entonces que la estructura básica en materia territorial está compuesta por los departamentos, los distritos, en los que encontramos el distrito capital, que es Bogotá, y algunos distritos turísticos o de alta inversión económica como Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, y por otra parte los municipios. Esa es la estructura central y esencial. Junto a ellos tenemos las autoridades territoriales indígenas o las entidades territoriales indígenas, ETI. Tenemos la posibilidad de que se constituyan regiones administrativas de planificación, áreas metropolitanas y asociaciones de municipios. Estos son mecanismos que promueven la unión de proyectos sociales, de inversión, de desarrollo económico, que desafortunadamente no han sido muy aprovechados por las entidades territoriales. Muy bien, sobre los departamentos y municipios vamos a decir que están compuestos como parte de la rama ejecutiva por dos instituciones centrales. En el departamento encontramos la gobernación de un lado y por otro la asamblea departamental. Y en el municipio el alcalde municipal y el consejo municipal. Vamos a insistir y a mencionar con detalle que la asamblea departamental y el consejo municipal son de la rama ejecutiva, Espero que no haya en los apuntes, ni mucho menos en el taller final, ninguna alusión que plantee que estas entidades son de la rama legislativa, y con tanta insistencia, evidentemente, una conjunción de estas tendrá que tener consecuencias en las notas. Entonces, por favor, vamos a insistir en eso. La asamblea departamental y el consejo municipal son parte de la rama ejecutiva. Vemos que hay en los territorios esta función de planeación y proyección a cargo del gobernador y el alcalde. El gobernador y el alcalde ejecutan, por supuesto, primero planean, proyectan y luego ejecutan el presupuesto asignado y el presupuesto propio tanto del departamento como del municipio. Son ellos quienes elaboran, quienes confeccionan y proyectan el plan departamental, el plan distrital y el plan municipal de desarrollo, que tiene una vigencia cada 4 años. Y también son quienes promueven y realizan la proyección del presupuesto, quienes hacen la planeación del presupuesto anual tanto de los departamentos, distritos como municipios. Ahora, ¿cuál es la función entonces de la asamblea departamental y de los consejos distritales y municipales? Centralmente es la función de controlar la actuación de la administración. Entonces, ¿cómo lo hacen? Primero, los consejos municipales, distritales y las asambleas departamentales deben aprobar, son quienes aprueban el plan de desarrollo departamental, distrital y municipal y el presupuesto anual que elaboran estas entidades. Entonces debe pasar por esa aprobación del Consejo Municipal Distrital y de la Asamblea Departamental. Y por otra parte, cuando el alcalde o el gobernador van a adquirir bienes o van a vender bienes, a eso se le llama enajenar. Cuando van a enajenar bienes o cuando van a adelantar proyectos de alta envergadura en la infraestructura o en las obras en general, siempre deben contar con la aprobación de estas entidades que le hacen control ejecutivo a la administración, es decir, del Consejo Municipal y Distrital y de la Asamblea Departamental. Por supuesto, en caso de oposición, pues hay unos mecanismos establecidos en la ley sobre lo cual no voy a profundizar porque ya son temas muy específicos del derecho administrativo. Continuamos. El Consejo Municipal y la Asamblea Departamental tienen otra función. Además del control administrativo y ejecutivo, cumplen la función del control político. Es en esto, en lo único, que podemos encontrar un cierto parecido a la función legislativa, en los asuntos de control. Pero eso no los hace hacer parte de esa rama cuyo único organismo es el Congreso, como ya dijimos.
Entonces, en la asamblea departamental y en los consejos distrital y municipal, se puede citar a los funcionarios de la administración municipal y departamental y distrital según corresponda, y adelantar debates de moción de censura, tal como lo explicamos en los temas del Congreso, así como pueden solicitar que se presenten informes por parte de estas entidades para cumplir con esa veeduría social y política. Por lo tanto, es cierto que los organismos del Consejo Municipal, Distrital y la Asamblea Departamental cumplen esa función de vocería ciudadana, ejecutando el control administrativo, presupuestal y político, tal como lo acabamos de señalar. Muy bien, digamos, esas son las funciones esenciales. Hay algunos aspectos en los que hay descentralización política, presupuestal y fiscal. Algunos ya los habíamos señalado, vamos simplemente a recordarlos. La autonomía política, por el hecho de que son los ciudadanos del departamento, del municipio, quienes eligen a sus representantes, y también a nivel distrital. Muy bien. La administrativa, por la facultad que tienen los municipios, los distritos y departamentos de definir autónomamente los proyectos que se ejecuten dentro de la órbita de sus funciones y de su territorio, la construcción de parques, hospitales, vías, etc., siempre y cuando no se comprometan las transferencias nacionales, y que son los dineros que otorga la nación con destinaciones específicas en materia de salud y educación principalmente. Y por otra parte, la autonomía administrativa, que se refiere a la estructura de las organizaciones al interior del departamento del municipio, o sea, cómo se conforma la planta del hospital municipal, del departamental, de la misma gobernación, del mismo municipio, entre otros. Bien, y por último, la autonomía fiscal, que está autorizada en ciertas materias. Y dimos el ejemplo del impuesto de inmuebles, que es el impuesto predial, que está a cargo de los municipios, y del impuesto vehicular, que está a cargo de los departamentos. En los textos podrán encontrar otra clase de excepciones. Digamos finalmente que los municipios y departamentos están divididos en categorías. Estas categorías lo que permiten determinar es el nivel de presupuesto que reciben, por un lado, y por otro, el número de concejales y el número de miembros de la Asamblea Departamental que se pueden elegir. Bien, aparte de esto tenemos las entidades territoriales indígenas, de quienes ya habíamos explicado. Tienen algunos beneficios, por supuesto, dada su condición de inclusión como poblaciones tradicionalmente excluidas en el ordenamiento constitucional. Principalmente la posibilidad de tener acceso al Congreso de la República, que es otro tema, esto ya lo vimos en la rama legislativa. Pero vamos a señalar ahora el hecho de que al interior de sus territorios pueden hacer vigentes sus normas y costumbres, sus procedimientos, sus autoridades políticas y judiciales, con el único límite del respeto a los derechos humanos y a las normas constitucionales básicas. Y por supuesto, esto incluye normas de procedimiento. Como mínimo, cuando lleven a cabo las audiencias ante las asambleas, deben cumplir con las garantías procesales que vimos del artículo 29 de la Constitución. Muy bien, de otro lado, también hay cierta autonomía presupuestal y cierta autonomía educativa en el ámbito de sus competencias. En esto se parece mucho a los municipios. Lo que no se puede comprometer libremente son las transferencias que otorga la nación con destinación específica. Pero pueden, por su parte, adelantar las escuelas, incluso las IPS indígenas, como están ubicadas en el Cauca, de acuerdo a su cosmovisión. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a dejar sentados los temas de la sesión séptima. Muchas gracias, muy amables.